Muy buenas tardes, queridos hermanos. En esta hora tendremos nuestra parte 2 de la clase 3 de Introducción a las cartas de Pablo o epístolas paulinas. Ya el día de ayer quedamos, ¿no es cierto?, en esta diapositiva, ¿verdad?, con cierto vocabulario, ¿no es cierto?, que utiliza el apóstol en sus cartas. Recordemos que son 13 cartas que estamos seguros que las escribió el apóstol Pablo, ¿verdad?, y que trajeron, ¿no es cierto?, mucha instrucción, enseñanza, doctrina y también teología, ya a la iglesia naciente, a la iglesia primitiva. Ya aparte de Pablo ser un extraordinario, ¿no es cierto?, misionero que llevó el evangelio a todo el mundo conocido en ese tiempo, también se encargó de formar líderes y de también, ¿no es cierto?, enseñar a las iglesias a través de estas mismas cartas, ¿verdad? Y de lo que él enseñaba. Vamos a pedirle al Señor, ¿no es cierto?, que en este día también nosotros podamos ser guiados por el Señor. Gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por la vida que pudimos ver del apóstol Pablo, Señor, donde nos impacta el compromiso, Señor, la búsqueda, la intimidad que pudo tener contigo. Pedimos, Señor, que también en este día tú nos hables y nos ministres a través de tu palabra y de lo que estudiaremos, Señor, con respecto a este vocabulario que usa tu siervo, Señor, allí en las cartas, Señor, eh, de él. Por eso, Señor, guíanos, dirígenos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, el día de ayer, bueno, y esto ya lo habíamos visto, ¿no es cierto?, dentro de la biografía del apóstol Pablo, ¿no es cierto?, que él era también un apóstol del Señor Jesucristo, pero un apóstol abortivo, ¿no es cierto?, ya que él no fue parte del ministerio del Señor Jesucristo, sino que él tiene un encuentro con este Cristo resucitado, ¿verdad?, camino a Damasco, y en ese encuentro inmediatamente él señala y dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Usando esta palabra, Kyrios, ¿no es cierto?, dando, ¿no es cierto?, el realce y el valor a la persona de Cristo, ¿ya? Entonces él se sujeta a lo que el Señor le quiera dar y es así como, ¿no es cierto?, busca a Dios por un tiempo y después es llamado también a ser un apóstol, ¿ya? Entonces, Pablo es el apóstol por excepción debido a esto, ¿no es cierto?, ya que él recibe este llamado con el Cristo resucitado, ¿verdad? Y también, ¿no es cierto?, después de haber perseguido a la iglesia, creyendo, ¿no es cierto?, que él estaba haciendo o cumpliendo el plan de Dios a través de esta persecución. Bueno, también ahí nos enseña, ¿no es cierto?, que antes de conocer al Señor también motivó, porque recuerde que Jesús le dice a sus discípulos que le esperen, ¿verdad?, allí en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Y de ahí van a recibir poder para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos se quedaron en Jerusalén, no salieron de allí hasta que vino la persecución de Saulo, ¿verdad? Y esto llevó a que la iglesia comenzara a expandirse. Así que aún antes de su conversión, ya Pablo estaba cumpliendo, ¿no es cierto?, el propósito de que todo el mundo pudiera ser conocido, ¿no es cierto?, o pueda conocer al Señor, ¿verdad? Lo que es igualmente, dice, su apostolado, trabajando más que los demás. Él también señala, ¿no es cierto?, que aún siendo este apóstol abortivo, ¿no es cierto?, él trabajaba mucho más que cualquiera de los otros apóstoles y se dedicó, ¿no es cierto?, con todo su corazón a la evangelización de los paganos o de los gentiles, ¿ya? Entonces, este llamado del Señor es una vocación, ¿verdad?, de parte del apóstol, como lo indica, ¿no es cierto?, en su cabecera o en sus introducciones a sus cartas, donde dice, soy Pablo, siervo de Cristo Jesús, elegido como apóstol y destinado a proclamar el Evangelio de Dios. ¿Ya? Él cumplió a cabalidad esto de proclamar el Evangelio de Dios a todo el mundo conocido, ¿verdad? Norte de África, Asia, ¿verdad? Y también parte de Europa, con este mensaje. Cristo murió por nuestros pecados, se levantó de los muertos, ¿verdad? Y hoy está a la diestra intercediendo por cada uno de nosotros. También elegido como un enviado, como un apóstol, como un mensajero, ¿verdad?, para llevar estas buenas nuevas y estas buenas noticias, para poder también, con todo su corazón, ¿no es cierto?, llevar salvación a esos pueblos y a esas naciones que no tenían conocimiento de la palabra de Dios. Pero también, ¿no es cierto?, proclamar el Evangelio,
apóstol de Jesucristo, pero también como un siervo de Cristo. Ya esta palabra siervo es la palabra esclavo. Entonces él, ¿no es cierto?, se refería a sí mismo como un esclavo de Jesucristo. Y en el griego habían dos palabras para la palabra siervo o esclavo. Estaba la palabra uperetes y estaba la palabra doulos. La palabra uperete era para un esclavo que no podía ser libre, sino que él siempre iba a ser esclavo, y eran los que estaban bajo los barcos, ¿no es cierto? Allí, como quizá usted lo ha visto en algunas imágenes o películas, ¿verdad? Donde están estos que remaban, ¿verdad? Y que estaban atados ahí, encadenados ahí. La única manera de ser libres de esa esclavitud era cuando ellos morían. Ya no había otra forma. Ese es uperetes. Y la palabra que usaba, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo es la palabra, ¿verdad?, doulos, que tiene que ver con un esclavo por amor. Ya usted sabe que para los judíos, ¿verdad?, o los israelitas, era más suave, ¿no es cierto?, este tema de la esclavitud. Ya los otros pueblos, las otras naciones no liberaban a sus pueblos, a sus esclavos, pero sí cada 7 años, ¿no es cierto?, podían los esclavos judíos tener la posibilidad de ser libres. ¿Ya? Entonces, ellos, o los esclavos, cuando estaban a gusto con su amo, le decían que no querían dejar la casa, ¿no es cierto?, que querían seguir siendo esclavos, tenían que hacer una marca con una lerna, ¿no es cierto?, en su oreja derecha, ¿verdad?, para mostrar que él ahora era un esclavo por amor, ¿ya? Es decir, estaba tan bien en ese lugar que no quería, ¿no es cierto?, la libertad, prefería quedarse allí sirviendo a su amo, ¿ya? Entonces, este es la calidad de siervo, ¿no es cierto?, que muestra el apóstol Pablo, señalando, ¿verdad?, también esto, de que él era un esclavo por amor, ¿ya? Pero habíamos quedado de que hoy, ¿no es cierto?, íbamos a ver, ¿no es cierto?, algunos empleos distintos de este título. Ya hay 4 constataciones, o podríamos llamarlo así, aristas o perspectivas distintas, que usa el mismo apóstol Pablo para referirse a un apóstol, ¿ya? Los empleos de este título y se permiten 4 constataciones. El empleo de la palabra apóstol no se había fijado aún, ¿verdad?, en la época de Pablo, ya, es decir, él se autoproclama como apóstol, ¿verdad?, pero no había una connotación clara ahí en la iglesia primitiva. Ya puede seguir conservando su sentido vulgar de enviado, de delegado, ¿verdad? Y estos apóstoles comprenden un grupo de personas bastante amplio, según lo que señala Primera de Corintios, capítulo 15, verso 7, ¿ya? Entonces allí en Primera de Corintios, capítulo 15, vamos a mirar, ¿no es cierto?, lo que dice la Escritura allí, verso 7, que habla, ¿no es cierto?, de este grupo de apóstoles, ¿verdad?, que están allí en la Escritura, ¿verdad?, de Primera de Corintios, capítulo 15, verso 7. Dice, y eh, después apareció, ¿verdad?, a Jacobo y después a todos los apóstoles, ¿ya? Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, ¿ya? Esto señala entonces, queridos hermanos, que había también un equipo, ¿no es cierto?, de apóstoles allí, que no eran, ¿no es cierto?, aquellos que habían estado cara a cara con el Señor Jesucristo, ¿ya? Puede designar también a Apolo o también a Santiago, ¿verdad?, en estos textos, ¿ya? La segunda acepción es que el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, nombra a estos apóstoles que estuvieron con Cristo, ¿verdad?, a los 12, ya una vez cuando transmite lo que ha recibido, ¿verdad?, sus relaciones con los que fueron apóstoles antes que él, ¿verdad?, cómo él, ¿no es cierto?, trabajó y habló con ellos, incluso, ¿no es cierto?, ahí se presenta ante los apóstoles, están llenas de respeto, de solidaridad, ya haciéndose parte de este grupo también, ¿no es cierto?, de estos 12, pero que también, ¿no es cierto?, llama la atención o reprende si es necesario. Algunos han negado, dice, a Pablo la cualidad de apóstol y por eso él también tiene que defender su ministerio, especialmente en esta iglesia de Corinto. Otros juraban solo por él, es decir, eran seguidores, ¿no es cierto?, solo de la persona del apóstol Pablo. ¿Ya? Si Pablo es el último de todos, como un hijo nacido a destiempo,
no tiene que avergonzarse ante los demás, ni sus amigos de él, lleva los rasgos distintivos del apóstol, ¿verdad? Y cuando más agudo es el conflicto, Pablo reivindica la cualidad de apóstol, aunque negándose a sacar ventaja de ello, ¿ya? Entonces él es un apóstol como un abortivo, ¿ya? La tercera acepción es que en la medida en que se constituye progresivamente una teología dentro de la iglesia, el apostolado encuentra en ella también su lugar. Es decir, hay gente que está allí, que ha sido llamada con un propósito apostólico, que es, ¿no es cierto?, ir a un lugar donde no hay iglesia, donde no se ha predicado el evangelio, levantar iglesia, formar líderes y después ir a otro lugar, ¿verdad? Y poder allí ir y también hacer exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, el apostolado encuentra en ella su lugar fundamental. ¿Por qué? Porque son los apóstoles los que van a lugares donde levantan iglesias. Recuerde que la iglesia está naciendo y el apóstol Pablo está llenando la tierra, ¿no es cierto?, o las ciudades con el mensaje del evangelio. Pero también, no solo ellos levantaban a la iglesia, sino que ellos tenían que poner el fundamento, la doctrina, la enseñanza, ¿ya? Cuando enumera los ministerios, Pablo pone a los apóstoles en primer lugar y se encuentra también esta clasificación en Efesios capítulo 4. Ya en esta carta los apóstoles están estrechamente asociados a los profetas, han sido establecidos como base del edificio eclesial, ¿verdad? Y como referencias de la presencia de Dios, como aquellos que han recibido la revelación de su misterio. ¿Ya? Es decir, ellos son, ¿no es cierto?, los embajadores, ellos son, ¿no es cierto?, los representantes del mensaje de Cristo en la tierra porque recibieron directamente de Cristo, ¿no es cierto?, las enseñanzas. Por eso mismo ellos pueden poner la base, el fundamento, ¿no es cierto?, a través de lo que recibieron del Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante la labor, ¿no es cierto?, de estos apóstoles que escribieron también siendo inspirados por el Espíritu Santo y pusieron, ¿no es cierto?, la base de la iglesia en el primer siglo, ¿ya? Entonces, es fundamental porque ellos levantan iglesias, pero también ellos establecen principios, ¿no es cierto?, para vivir la vida de fe, ¿no es cierto?, con un fundamento sólido en las escrituras, ¿ya? Y a lo largo, dice, de las epístolas se afirma una toma de conciencia última de Pablo. Ya él ha recibido también la gracia de ser apóstol a fin de llevar a la fe a todas las naciones. Él se autodenomina, ¿no es cierto?, el apóstol a los gentiles, aquellos que quizás no fueron alcanzados al principio, ¿verdad?, por los apóstoles de Jerusalén o aquellos que estuvieron con Cristo cara a cara. Ya después de la persecución, ellos tuvieron que salir de Jerusalén, llevaron el Evangelio, pero no porque haya nacido en sus corazones, como lo hace, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo, yendo, ¿no es cierto?, a los lugares más recónditos para poder predicar la palabra del Señor. Siguiendo Romanos 11 y luego 15, las cartas más tardías designan al apóstol no solo como iniciador, sino también como aquel que lleva el Evangelio a su consumación, integrando a la humanidad en el seno del pueblo de Dios. ¿Ya? Entonces, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, a pesar de que el apóstol Pablo no estuvo cuando Jesús señala estas palabras, él cumple a cabalidad todo esto, ¿no es cierto?, para la gloria del Señor. Otra palabra, ¿no es cierto?, que utiliza muy bien el apóstol es la palabra bendecir o bendición. Casi todas sus cartas terminan con una bendición. En el griego clásico, eulogein o eulogia, ¿verdad?, significa hablar bien de alguien, ¿no es cierto?, de una iglesia, de una persona, alabar, ¿verdad?, o celebrar. Al traducir con esta palabra el hebreo parak, ¿verdad?, los 70 dieron a esta raíz el sentido de bendecir. Recordemos que en el Antiguo Testamento, ahí en número está la bendición sacerdotal. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor alce sobre ti su rostro, que el Señor tenga de ti misericordia, que el Señor te bendiga, ¿no es cierto? Es una bendición sacerdotal que hacía el sacerdote a aquellos que iban al templo, ¿verdad? Y esta bendición, ¿no es cierto?, también la hace el apóstol Pablo, pero desde otra óptica, ¿no es cierto?, no como la bendición sacerdotal, pero él se encarga, ¿no es cierto?, de bendecir a aquellos a quienes él les escribe. Ya la bendición es sentido bíblico, no es un simple deseo de felicidad, sino que haya prosperidad, que haya salud, ¿no es cierto?, en todas las áreas de la vida, así como lo dice, ¿no es cierto?, también ahí, ¿verdad? Juan, ¿verdad? Cuando dice, amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esa es una bendición también. Pablo sigue este uso, dice, se refiere a la bendición concedida por Dios
a Abraham y a su descendencia. Recuerde usted que el patriarca tenía que bendecir al primogénito, ¿no es cierto? Ahí con una bendición especial y por eso después, ¿no es cierto? Hay una pelea ahí entre Jacob y Esaú, quien le roba la primogenitura, ¿verdad? Porque Esaú quería la bendición, ¿no es cierto?, de su padre. En oposición, dice también, a la maldición de la ley. Cristo se ha hecho maldición por nosotros para que por medio de él la bendición llegue a los paganos. Es decir, es una bendición extraordinaria porque es la bendición de la vida eterna, es la bendición de la salvación, es la bendición de que Él está con nosotros siempre, ¿verdad? Entonces eso es tremendo. Jesús se hace maldito para que usted y yo podamos ser bendecidos, ¿ya? Por su misión de apóstol, Pablo transmite la bendición también de Cristo. Ahora, esta palabra, ¿no es cierto?, también la usa mucho el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, que es la palabra sarkis, ¿no es cierto?, o sark, que es la palabra carne, ¿ya? Entonces siempre habla, ¿no es cierto?, de estos cristianos carnales, ¿verdad?, que muchas veces, ¿no es cierto?, se dejan llevar por los deseos pecaminosos, ¿verdad?, y no viven una vida en santidad y en integridad. El término sark o carne se emplea 91 veces en el corpus paulino, en las cartas de Pablo, y este término es sinónimo a veces de cuerpo, soma, que el cuerpo identifica, ¿no es cierto?, todo el ser de la persona, designa por extensión, dice a toda la persona. Esta acepción se inscribe en la línea de los 70, cuando traducen, ¿no es cierto?, basar, el hebreo basar por sar, y en el Antiguo Testamento, como en Pablo, la carne no es nunca un elemento del cuerpo humano, como un pedazo de carne, sino que es la persona, ¿no es cierto?, completa, ¿no es cierto?, el ser, donde el uso plural podría evocar la carne en oposición a los músculos y a los huesos según la perspectiva helenista, ¿ya? Ahora, otra palabra también interesante es la palabra comunión o solidaridad, koinonía, ¿ya? Cuando nos reunimos decimos vamos a celebrar koinonía para compartir alimentos, ¿verdad? El verbo koinonei, el nombre de acción koinonía y el adjetivo koinonos formados a partir del adjetivo koinos o común, ¿verdad? Es decir, tener algo en común, por eso tenemos comunión, se utilizan ampliamente desde la época clásica para designar toda acción de hacer o de tener algo en común. Tomar parte en él, asociarse con, ¿verdad? El término se encuentra en los 70 y donde aparece la idea de que una participación o no participación en la sabiduría puede modelar por completo una existencia humana. Entonces, amados, queridos hermanos, ¿verdad? Estamos viendo algunas palabras que utiliza, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo en sus cartas o en sus epístolas, ¿ya? Otra palabra que utiliza mucho, ¿no es cierto?, es conciencia, sineidesis, ¿no es cierto?, sineidesis, ¿verdad?, que tiene que ver cuando él dice, ¿no es cierto?, que debemos tener una ah, conciencia pura, una conciencia tranquila, ¿no es cierto? Y eso es tremendo, ¿verdad? Este término es utilizado sobre todo por Pablo, ¿verdad? Que tenemos que tener, ¿no es cierto?, esta pureza de conciencia, ¿verdad? Y que tiene que ver con esto, ¿verdad? La personalidad moral, es decir, cuando tenemos una conciencia tranquila, una conciencia pura, ¿verdad? Es porque estamos cumpliendo la palabra de Dios, sus mandatos, sus preceptos, ¿verdad? Y eso nos permite, ¿no es cierto?, tener, ¿no es cierto?, esta conciencia en paz o en tranquilidad, ¿ya? Como designa también entre los griegos, en Pablo describe una capacidad de discernimiento, ¿ya? Este discernimiento de hacer el bien y también, ¿verdad?, no hacer el mal. Aunque sigue siendo una realidad cercana al nous o a la inteligencia, ¿verdad? La conciencia puede definirse como el conocimiento de lo que es conforme con la voluntad de Dios, ¿ves? Hacer la voluntad de Dios como un imperativo ligado al conocimiento de lo que se ha revelado. Yo conozco la palabra y sé que dice que es malo mentir y no miento porque tengo esta conciencia, ¿verdad?, para poder discernir que esto es malo y ya no lo debo realizar, ¿ya? Entonces la palabra conciencia también aparece muchas veces, esta palabra también, creer, fe, fidelidad, fiel, pisteus, pistis o pistos, ¿verdad? Es fiarse de, dar fe, poner confianza, de donde creer o pistis, confianza, fidelidad, fe, pistos, digno de fe, fiel. Todos estos términos se emplean en el Nuevo Testamento de forma privilegiada para describir la relación que tiene el hombre con Dios, ¿ya? Entonces tenemos dos clases de fe, la fe salvadora, esa fe en la cual nosotros accedemos a este regalo, a este don precioso que es la salvación,
pero también hay una fe que debe ser procesada, que debe ser probada como el oro en el crisol, que debe ir creciendo, y para crecer, ¿no es cierto?, es necesario a veces pasar por el crisol, por la prueba, por la dificultad, ¿verdad? Porque en la prueba, ¿no es cierto?, es donde sale lo que hay en nuestro corazón. Por eso Dios le dice a su pueblo Israel: te llevaré al desierto, ¿ya? Para probar lo que hay en tu corazón. Y pasa lo mismo con nuestra vida cristiana. También nuestra fe debe ser probada, ¿no es cierto? Esta fe que es salvadora, es una fe sencilla, pero después también hay otra fe que debe ser, ¿no es cierto?, cultivada, que debe crecer en nuestra vida. Y a veces, ¿no es cierto?, los problemas, las enfermedades hacen o forman, ¿no es cierto?, una fe más grande y más fuerte. También él usa mucho, ¿no es cierto?, la palabra Cristo o Mesías, ¿no es cierto? Jesús es el Salvador, Cristo es el que resucitó de los muertos. Estamos hablando de la misma persona, ¿verdad? Jesucristo, por eso se usa la palabra Jesucristo, pero el nombre de Jesús se usa más para el Jesús, ¿no es cierto?, que caminó por nuestras calles, y después Cristo, ¿no es cierto?, para cuando Él ha resucitado, ¿no es cierto?, como el ungido, como el Mesías, como el rey que tenían o esperaba, ¿no es cierto?, su pueblo o su nación, ¿ya? Entonces viene del hebreo Mashiach o Mechía, ¿no es cierto?, ungido, que ha recibido la unción, y se encuentra 379 veces en la carta de Pablo, ¿ya? Entonces hace un realce. Y hago este comentario, ¿por qué? Porque Pablo, ¿no es cierto?, tiene una relación profunda con Cristo, aún en estas cartas carcelarias que él escribe desde la cárcel, porque muestra, ¿no es cierto?, que él pasó mucho tiempo allí, ¿no es cierto?, buscando de la gracia y de la presencia del Señor, ¿ya? Así que se encuentran 379 veces en la carta de Pablo, ¿verdad? Y 266 en Primera de Tesalonicenses, Gálatas, Primera y Segunda de Corintios, Romanos, Filipenses y Filimón. Pablo no utiliza jamás la transcripción griega Mesías, ¿ya? Porque siempre hace referencia, ¿no es cierto?, a Jesús. Cuando utiliza el título de Cristo, no se trata de un simple calificativo, sino de la designación usual de Jesús, ¿ya? El nombre de función se convierte en un nombre propio, la influencia de la liturgia en este paso del sentido de Mesías al del nombre propio, es decir, no dice como que es una característica de Jesús, sino que da que Cristo es, ¿no es cierto?, su nombre, es la persona, es el Mesías, es el ungido, ya como un título al nombre de Jesús. Y también, ¿no es cierto?, hasta el del Señor Jesucristo. Ya así la fórmula Jesucristo, nuestro Señor, en romano, u otras parecidas relacionan la vida terrena y mortal de Jesús con la vida glorificada del Cristo que reina. ¿Ya? Así que qué tremendo es también, ¿no es cierto?, poder entender esto. La siguiente palabra, ¿no es cierto?, es la palabra Dios o Teos, ¿no es cierto? Sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, la palabra griega para designar a Dios es Teos. Ahora, lamentablemente esta palabra, ¿no es cierto?, no solo se usaba para nuestro Dios, sino que para cualquier Dios pagano. ¿Ya? Entonces, por eso algunos, ¿no es cierto?, especialmente hoy hay una corriente, ¿no es cierto?, que es judíos mesiánicos extremos que están volviendo al Antiguo Testamento y que no hablan de Jesús ni de Cristo, sino que hablan, ¿no es cierto?, del Mesías, ¿no es cierto?, o de Jehová. No usan este término porque dicen que era usado para los distintos dioses. Pero nosotros sabemos que, ¿no es cierto?, el propósito de escribirse en griego la escritura era porque era el idioma universal de ese tiempo, y para que todos pudieran conocer y entender, fue escrito en este idioma. Entonces, sabemos que en la escritura, ¿no es cierto?, se menciona a Dios 548 veces en las cartas paulinas, hablando del único y verdadero Dios, excepto, dice, cuando se atribuye el título a Jesús. Teos designa al Dios que se reveló a Israel, pero la experiencia cristiana lleva al apóstol a insistir en el título de Padre más que de Dios, ¿verdad? Señor o Kyrios no se utiliza para Dios, el Padre, más que en las citas del Antiguo Testamento. Ya lo hemos comentado, Kyrios, ¿no es cierto? Los emperadores se autoproclamaron Kyrios, dioses, pero también Señor, ¿verdad? Y nadie más podía ser Señor, y por eso los cristianos fueron perseguidos y muchos fueron sacrificados por negarse a declarar que el emperador era el Señor o el Kyrios, ¿ya? Qué tremendo. Hoy esta palabra, ¿no es cierto?, ha perdido su connotación y a cualquiera nosotros le decimos Señor, pero en ese momento, ¿no es cierto?, hay un solo Señor, Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Entonces, dice allí, en todos los demás casos, designa a Cristo. Lo que caracteriza a Dios es que no solamente es el Dios de los padres, como en el Antiguo Testamento, el Dios del padre Abraham, de Isaac, sino que también es Dios y Padre del Señor Jesucristo, ¿ya? Y a través de Cristo también Él es nuestro
Padre, ¿ya? La fe de Israel veía ante todo a Dios, a aquel que lo había hecho salir de Egipto. Para Pablo, Dios es el que resucitó a Jesús de entre los muertos y por la acción de su espíritu en las cartas pastorales, Dios recibirá también la denominación de Salvador, ¿ya? Entonces la palabra Dios también aparece varias veces allí y aquí también otra vez otra palabrita interesante que es la palabra, ¿verdad? Evangelio o evangelizar de evangelion o evangelisein, ¿no es cierto? Que eus son buenas, ¿verdad? Y evangelio o ángel, ¿verdad? Mensajero, un buen mensaje, ¿verdad? Una buena noticia. ¿Verdad? Entonces, evangelisein, literalmente dar una buena noticia, se refiere en sentido profano porque es una palabra que fue utilizada, ¿no es cierto?, dentro de la iglesia, pero también tuvo una connotación, ¿verdad?, profana, es decir, que el mundo la utilizaba en su tiempo y que era cuando se entronaba un emperador, un nuevo emperador. Entonces, vienen buenas noticias, va a haber quizás un buen rey, un buen emperador, del nacimiento de un heredero, también se decía a evangelio, buena noticia, porque ha nacido, ¿no es cierto?, un descendiente más de nuestra nación o de nuestra familia, ¿verdad? O también después de venir de una victoria, ¿no es cierto?, en estas batallas o guerras que tenían en ese tiempo los griegos también. En la versión griega del segundo Isaías, su empleo está cerca del sentido profano, aunque adquiere una tonalidad religiosa. El verbo evangelizar aparece 54 veces en el Nuevo Testamento, 25 en Lucas y 21 las utiliza el apóstol Pablo. ¿Ya? Entonces, es el Evangelio, ¿no es cierto? Evangelizar y Evangelio se encuentra 76 veces en el Nuevo Testamento y 60 veces en las cartas del apóstol Pablo, ¿ya? Entonces, ese era su mensaje. Buenas noticias para todos los hombres y todas las mujeres de todo pueblo, de toda lengua, de toda tribu y de toda nación, ¿ya? También la palabra mundo o cosmos, ¿no es cierto? Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿verdad? No debemos amar las cosas del mundo, del cosmos, ¿verdad? Significa en el griego profano orden, disposición, es decir, el orden del universo y consiguientemente el mundo es el universo. ¿Ya? En los griegos el término designa el universo entero, incluidos los dioses y los hombres. Cuando el judaísmo helenístico utiliza el término cosmos, es para traducir la expresión, perdón, hebrea, la tierra y los cielos, la creación ordenada hecha por Dios, que no hay que confundir jamás con su criatura. ¿Ya? Entonces, por eso también esta palabra, ¿no es cierto?, se utiliza mucho. Por último, la palabra pater o padre, ¿no es cierto?, la proclamación de la paternidad de Dios, ¿verdad? Que como lo hizo el Señor Jesucristo. Padre nuestro que está en los cielos, ¿verdad? Lo que he oído de mi Padre es lo que yo les cuento. Entonces, para los griegos, perdón, para los judíos, decir Padre a Dios era una blasfemia, era compararse a Dios, y Jesús, ¿no es cierto?, nos llama a nosotros para que oremos, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, esta paternidad de Dios también la asume el apóstol Pablo y lo enseña a la iglesia, ¿verdad? Y se arraiga en todo el Nuevo Testamento. Ya expresa de este modo la solicitud de Dios por su pueblo, esta preocupación, ¿verdad? Y Jesús escogió este término también para invitar a la confianza en la providencia divina, dejando vislumbrar el misterio de su relación única de hijo con su Padre. En comparación con Mateo y con Juan, Pablo no designa a Dios como Padre más que en ocasiones reducidas. No hay más que un solo Dios, el Padre, origen y fin de todo nuestro destino. Si la paternidad de Dios expresa que Él es el de origen de todo, connota igualmente el cariño de aquel que es el Padre de las misericordias y el Dios de toda consolación. Y bueno, y la última palabrita, aunque son muchas más las que utiliza el apóstol Pablo, es la palabra paz, del griego eirene, ahí viene también el nombre Irene. ¿Ya? En los 70 y en el Nuevo Testamento se encuentra el saludo paz a vosotros, ¿ya? Esta paz, ¿no es cierto? Esta versión literal del griego es una expresión de la palabra hebrea shalom lechem, ¿no es cierto? Donde ellos expresaban, ¿no es cierto?, todo beneficio para ti, ¿ya? Es decir, aunque hayan problemas, aunque haya enfermedad, la paz del Señor sea contigo, ¿ya? Esto quiere decir que no nos excluye de las pruebas o de las dificultades, pero en medio de las pruebas tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy, ¿ya? Entonces, después Pablo también añade, ¿no es cierto?, a esta palabra paz, la palabra gracia o charis, regalo, don inmerecido, porque ese regalo es la salvación.
Para tener paz con Dios, tengo que ser salvo, ¿ya? Entonces, gracia y paz. Entonces, somos salvos y obtenemos esta paz, ¿no es cierto? Esta reconciliación con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Sacada, dice probablemente el saludo clásico, Chairein, la fórmula estereotipada típicamente cristiana. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Abre la mayor parte de las grandes epístolas paulinas, ¿ya? Entonces, qué tremendo, ¿no es cierto? Que también nosotros podamos bendecirnos a través de la paz, esa paz, ¿no es cierto?, que viene de parte del Señor. Y bueno, también después, ¿no es cierto?, en las cartas a Timoteo añadirá no solamente gracia y paz, sino que gracia, misericordia y paz. Porque también, ¿no es cierto?, gracia tiene que ver, ¿no es cierto?, con este regalo que Dios nos da, pero también la misericordia, esta palabra misericordia viene de corazón y de miseria, ¿verdad? Entonces Dios baja a la miseria humana, ¿no es cierto?, para poder salvarle, y eso es tener misericordia, ¿verdad? Y esto también produce paz en el corazón del mundo, del hombre, y de la sociedad, esta sociedad que necesita tanto del Señor. Pues bien, el libro de la sabiduría también describe así el destino final de los justos. Estas están en las manos de Dios. Tus manos están en eh, nuestros tiempos están en tus manos. En realidad, eso quería decir, ¿no es cierto? En las manos de Dios están nuestros tiempos. Y está allí también la paz que sobrepasa todo entendimiento. Oramos al Señor y que Él nos pueda bendecir con paz, con gracia y también con misericordia. Señor, gracias, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Eres bueno y para siempre es tu misericordia. Que esa gracia, que esa paz que viene de ti pueda venir sobre nuestras vidas. Gracias por la vida del apóstol Pablo, Señor, que nos ha enseñado tanto a través de su biografía y pronto también estaremos viendo, Señor, la enseñanza que él entrega en sus cartas. Gracias por estas palabras, Dios mío, que podemos ir al griego y comprender un poco mejor. Bendice la vida de tus hijos e hijas, siervos y siervas que verán esta clase, Señor, y llénanos de tu gracia y de tu bendición. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Próximo lunes cerramos entonces con este módulo, introducción a las cartas paulinas o epístolas de Pablo, ¿verdad? Teniendo nuestro examen y también haciendo un resumen de todo lo que hemos visto hasta acá. Un abrazo, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.